Los invito a abrir sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 8, versículos 1 al 8. Vamos a leer este pasaje juntos. Vamos a empezar la segunda sección del libro de Hechos. Y al empezar ahora, siento decirles algo que pasó esta semana en la oficina de la iglesia. Tenemos una oficina en la segunda planta, aquí en el edificio, y tuve una reunión con alguien aquí en la iglesia, y la reunión empezó con esta persona diciéndome: estoy seguro que no soy salvo. Y él empezó a decir que no había dejado el pecado, y se hizo muy claro que él no había puesto su fe y confianza en Cristo Jesús. Y empezamos a poner una fundación en arrepentimiento y fe en el Evangelio. Y dibujé un diagrama y le dije: mira, esta es tu vida sin Cristo y esta es tu vida con Cristo. ¿Qué es lo que tienes que dejar para seguir a Cristo? Y empezamos a pensar: ¿estás confiando en Dios? ¿Confías que Jesús murió y resucitó? Puedes tener una vida nueva cuando Él te encarga en Cristo Jesús. ¿Tú crees que Él te ama? Y al estar teniendo esta conversación larga, podíamos sentir la intensidad en el cuarto por la carga que él llevaba en su alma, porque él sabía que él necesitaba ser salvo. Él no estaba seguro si estaba listo para arrepentirse y confiar en el Señor, y sentíamos esa carga. Y le pregunté: si tú tuvieras una vida nueva en Cristo Jesús, ¿qué sería diferente que nunca has tenido? Y él dijo: gozo. Y él dijo: yo nunca he tenido gozo en realidad. Y se notaba que él no quería salir de mi oficina porque tenía miedo, que si él salía de mi oficina, que iba a entrar en la oscuridad. Y estoy viendo a este hombre, un hombre saludable, un hombre fuerte, y aún así él tenía miedo de la oscuridad. Y al estar hablando, al terminar esta conversación intensa y pesada, recibo un mensaje de texto, y en ese momento leí el mensaje, y el mensaje decía que Erlinda había muerto. ¿Ustedes conocían a Erlinda? Erlinda era una mujer ciega que asistía a nuestra iglesia. Tal vez la vieron ser bautizada un día, pero esta mujer estaba a punto de morirse hace unos años. Y Yui Pham, el hermano que hace la interpretación vietnamita, la conoció cuando ella se estaba muriendo. Él oró por ella, le compartió el evangelio, y ella creyó en Cristo Jesús y recibió la vida eterna. Y ella vino a la iglesia después que la habían dado casi por muerta. Ella venía a la iglesia en transportación pública. Ella venía a la iglesia y se sentaba afuera y le cantaba canciones al Señor. Esta mujer se hizo parte de nuestra congregación. Ella le dijo a Yui que esta familia era más familia para ella que su propia familia. Y de repente vi un mensaje que esta mujer ciega que queríamos mucho había muerto. Y yo me di cuenta en ese momento que sería mejor estar muerto y en la luz que estar vivo, fuerte y en la oscuridad. Erlinda ahora está viendo todo muy claramente. Ella está viendo la gloria de Dios. Dios le ha dado la bienvenida. Está muy bien cuidada de cuando estaba aquí en la tierra. No importa si tú tienes salud y vida o aún si tienes muerte, lo que importa es si tienes el evangelio. Eso es lo que importa. Cuando leemos esto, Hechos capítulo 8, versículos 1 al 8, vamos a ver que este pasaje se trata sobre el evangelio. Te pido que prestes atención a lo que vamos a leer, porque esto marca la diferencia. Si estás en la luz o en la oscuridad, les pido que se pongan de pie y vamos a leer Hechos capítulo 8, versículos 1 al 8.
Le quiero dar un aplauso a las personas que están en otros cuartos de la iglesia. Nos importan todos los que están viendo en transmisión en vivo. Pónganse de pie, lean esta escritura, porque esto es lo más importante que vamos a escuchar. Hechos 8, 1 al 8. Dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas las partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Pueden sentarse. Podemos ver que hubo una gran persecución. Querían cancelar la iglesia en Jerusalén, querían cancelar a Jesús. Y si estuviste con nosotros en Hechos capítulo 7, sabes que lo apedrearon para matarlo porque no querían escuchar cómo hablaba el Espíritu Santo por medio de Esteban. Y ellos terminaron matándolo, y Saulo estaba allí. Saulo va a llegar a ser Pablo. Él es el personaje principal del libro de Hechos, es el personaje que vamos a estudiar. Él empieza como el villano, como el que estaba contra Jesús. Y en el capítulo 8 vemos que Saulo estaba allí, que él era uno de los testigos. Recuerda, mataron a Jesús. Nosotros tenemos que esperar que van a venir en contra de nosotros también. Y eso es lo que pasó aquí en Jerusalén. Ellos dijeron, vamos a empezar a perseguir a la iglesia. Mira el versículo 3. Se oye terrible, dice, y Saulo iba por todas las partes con la intención de acabar con la iglesia. Él estaba atacando a la iglesia, iba dentro de las casas de las personas, sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Ellos estaban escuchando a los discípulos. Ellos convivían juntos, oraban juntos, tenían compañerismo y hablaban la palabra juntos. Y ellos estaban teniendo un buen tiempo juntos. Y ahora de repente hay como una invasión de casas, sacando a personas a rastras y metiéndolos en la cárcel. Esta es una persecución intensa. Y fíjate, en el versículo 1 dice que hubo una ola de persecución, pero también dice que con profundo dolor unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Lucas nos quiere decir que esta persecución no era normal, este entierro no era normal. Él usa estas palabras gran para dar el énfasis de cosas grandes, cosas impactantes. Ahora vemos que hay una gran persecución y gran lamentación. Estamos viviendo en un tiempo difícil en Hechos capítulo 8 y la palabra clave es la palabra en el versículo 4, esparcieron. Si estás tomando apuntes, anota, por favor, que se usa la palabra esparcir o dispersar. Se usa en el versículo 1, donde dice que fueron dispersados. En el versículo 1, si quieres, subráyalo. Dice que fueron dispersados. Y en el versículo 4 dice que se esparcieron.
Si quieres, subraya esa palabra. Entonces nos damos cuenta que ellos fueron dispersados a causa de la persecución. Esta palabra quiere decir diaspiro en el griego y después se va a llegar a usar la palabra diáspora y esto quiere decir que es la dispersión de la semilla, de la palabra. ¿Recuerdas cuando estudiamos que Pedro le escribió a los dispersados? Aquí estamos viendo esta gran persecución en Jerusalén y notamos que la gente tiene que salir de Jerusalén y en el versículo 1 dice que a causa de la persecución en Jerusalén fueron dispersados a Judea y Samaria, con la excepción de los apóstoles. Los apóstoles se quedaron y otras personas se quedaron también. Muchas personas se van a Judea y Samaria. Eso tiene que hacerlos pensar. ¿Dónde he escuchado estas ciudades? Así como lo dice aquí en Hechos 8, regresen a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Noten que dice primero Jerusalén, después por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ok, ya los hemos visto siendo testigos en Jerusalén en los capítulos 1 al 7, pero en el capítulo 8 vemos que empiezan a ser testigos en Judea y Samaria. Si tú no sabes dónde están esos lugares geográficamente, tú lo supieras si lees la escritura del día con nosotros. Estamos leyendo Ezequiel en este momento y lo que es muy claro es que la nación se dividió en dos reinos y tal vez ustedes saben que había un reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Ahora el norte era Samaria, el reino del norte, y Judea es el reino del sur. Es el área alrededor de Jerusalén. Esto es increíble. Jesús les dijo, ustedes van a recibir el poder del Espíritu y van a ser testigos. Él les dice, esto es lo que va a pasar. Ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén y van a ser mis testigos en Judea y Samaria. Va a empezar en la ciudad y va a ir por todo el país. Y cuando tú vas a Hechos 8, 1 al 8, te das cuenta que la dispersión ocurre por medio de la persecución. Si estás tomando apuntes, escribe Hechos 8, 1 al 8. La persecución logra el propósito de la iglesia. Hechos 8, 1 al 8, la persecución logra el propósito de la iglesia. La dispersión ocurre a causa de la persecución, pero eso es lo que Dios usa para dispersar a la gente a Judea y Samaria. Lo que el hombre hace para el mal, Dios lo usa para el bien. ¿Pueden decir amén? Esto nos debe recordar como Romanos 8:28, que Dios causa que todas las cosas obren para bien para quienes lo aman y han sido llamados por medio de su propósito. Si para ti ese versículo solamente es un dicho, no es algo que suena simplemente bonito, esa es una promesa de Dios para ti, que todas las cosas malas que te están sucediendo van a obrar para bien. Así es Dios, así es como Dios trabaja. Él siempre está trabajando para el bien de su gente. ¿Pueden decir amén? Estamos teniendo tiempos difíciles. Tenemos la pandemia, tenemos división en los Estados Unidos. Si les preguntara a ustedes, hay diferentes pruebas
en las familias, nosotros estamos aquí para decir que Dios está obrando para bien. Esta persecución era difícil. Y aún así, lo que nosotros tenemos que pensar es que esta dispersión era parte del plan. Era lo que nos lleva al segundo paso de Hechos, que Dios va a usar esta persecución para cumplir su voluntad para la iglesia. Vamos a hacerlo muy claro que Romanos 8:28 no es solamente un dicho, sino es una promesa de Dios para ti, que aunque las cosas estén difíciles, Él está obrando para bien. Y esa promesa tiene que animarte. Debes tener esperanza. Debes tener una expectativa educada de que estas cosas malas que están pasando, Dios está haciendo algo por medio de esto. ¿Qué tal el hecho que hemos tenido servicios afuera, por internet, no podemos cantar dentro del edificio y todas las dificultades que hemos tenido juntos? ¿Qué tal si eso nos está dirigiendo a pensar que el predicar la palabra es lo más importante y que la gente está lista para escuchar las buenas noticias? ¿Estás orando por esas cosas? ¿Estás teniendo fe, creyendo que Dios literalmente está obrando para el bien de su pueblo, a quienes Él ama? Tenemos que ver esto en Hechos capítulo 8, que esta persecución que estaba sucediendo en Jerusalén es lo que llevó a la iglesia de una ciudad a todo el país. Lo que aparentemente pareció un paso hacia atrás, en realidad fue un paso hacia adelante. Eso es lo que está sucediendo en Hechos 8 y eso es lo que Lucas nos está tratando de decir cuando usa las palabras dispersados, esparcieron. Ellos salieron, ¿a dónde? A Judea, a Samaria. Mira lo que dice el versículo 4. Dice que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia. Ellos salieron predicando la palabra y es cuando te das cuenta que esta palabra esparcir es una palabra que se compone de dos palabras. La palabra pyro, que quiere decir sembrar. Sí, ellos fueron dispersados como cuando el campesino sale a sembrar y espera tener una cosecha abundante. Él va caminando por su campo. Eso es lo que vemos aquí. La palabra spiro quiere decir que ellos salieron sembrando la palabra. Sí, una persecución los sacó, pero esa prueba los llevó a compartir la palabra. Mira el versículo 4. Dice que a los creyentes que se esparcieron, dice que ellos ahora salieron a Judea, a Samaria, pero salieron compartiendo el evangelio. No me gusta cómo se traduce aquí la palabra predicaban, porque les da a ustedes la idea de que se refiere simplemente a lo que yo estoy haciendo aquí enfrente de ustedes. O sea, una persona hablándole a muchas personas. Pero mira el versículo 5. Dice, Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria. Él salió de Jerusalén a Samaria. Dice, y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Y las multitudes escuchaban atentamente a Felipe. Ellos lo escuchaban predicar y Felipe no solamente estaba proclamando a Jesús, sino también estaba haciendo señales, estaba expulsando a espíritus malignos. Felipe es una persona única. Y vamos a ver la próxima semana más sobre Felipe. Felipe se le refiere en Hechos capítulo 21, se le llama el evangelista, el único en la Biblia que se le llama evangelista, una persona que compartió el evangelio a muchas personas. Él está en una categoría única.
Pero la gente que fue esparcida, el papá que salió con su esposa y sus niños que dijeron, vamos a salir de aquí y vamos a ir a Judea, esta familia que salió, ellos salieron y sembraron la semilla del Evangelio. En el capítulo 4 es la palabra buena noticia, es euangelizo. Salieron, compartieron las buenas noticias de Cristo Jesús. Si te quedas en Jerusalén o te sales a Judea, a Samaria, cuando tú estás tomando esta decisión, cualquiera de las dos cosas, si tú te quedas en Judea, estás dispuesto a sufrir, o si te sales a Judea, Samaria, vas a compartir el Evangelio. Si te quedas o te vas, lo vas a hacer en el nombre de Jesucristo. Lo que tenemos que ver del versículo 4 es que no solamente eran personas como Felipe, sino toda la iglesia que salió, compartieron las buenas noticias. Y cuando dice que se esparcieron, Lucas quiere que pensemos en la parábola del sembrador. Es una parábola famosa que comparte Lucas sobre el sembrador que salió sembrando la semilla, esperando una cosecha abundante. Y esta es la imagen que Jesucristo se nos dice en Lucas 8. Y sabemos que algunas de esas semillas caen en el camino y los pájaros vienen y se comen la semilla, otros caen entre espinas y eso no va a funcionar, pero alguna de esas semillas cae en tierra fértil y en realidad allí sí sucede fruto, crece. Y cuando Jesús les dice esto a los discípulos, hey, a ustedes se les ha revelado estas cosas. Y el sembrador allá con la semilla es la palabra de Dios. Déjame explicarte esto, que la buena noticia tiene que salir. Y cuando la gente escucha la buena noticia, Satanás va a llegar y los va a cegar. Ellos lo escuchan, les entra por un oído y les sale por el otro, porque ellos no entienden, no sienten culpabilidad, no son inspirados, nada pasa. Pero hay otras personas que cuando ellos escuchan la palabra, ellos van a saber que es verdad y van a querer responder, van a querer creer, van a querer una vida nueva, van a pensar, yo necesito esto, pero al empezar a vivir por Cristo, se van a dar cuenta, esto es difícil, el mundo me odia, ahora ya no puedo ser como el mundo, esto es muy difícil, es difícil vivir en rectitud en una generación tan perversa, es difícil hablar de Jesús, la gente no lo quiere escuchar y esas personas van a sentir que es muy difícil ser cristiano y se van a dar por vencidos y otras personas van a decir, sí, yo quiero a Cristo, pero van a tener un pie para Cristo y el otro pie en los placeres del mundo y no van a poder dejar la lujuria de este mundo y van a regresar a su vida antigua. Pero hay personas que cuando ellos escuchen la buena noticia de Cristo Jesús, ellos van a ser salvos y ellos van a traer fruto y van a darle gloria a Dios y va a ser increíble. Esa es la parábola. Y lo que está Lucas diciendo es, ¿pueden ver cómo está pasando? Pueden ver que esta dispersión ha causado que las buenas noticias lleguen a otros lugares y se enfoca en Felipe de cómo se dispersa la buena noticia. Si tú estás haciendo la decisión sobre quedarte o irte, el evangelio debe ser lo primero. El punto número 1, donde quiera que vayas, siembra el evangelio. La palabra euangelizo, la palabra yo quiere decir bueno, angelizo quiere decir mensajero, entonces quiere decir que es un buen mensaje. Cuando yo angelizo, quiere decir que estás compartiendo buenas noticias. Ellos estaban compartiendo la semilla, sembrando la semilla del evangelio, saliendo de Jerusalén y diciendo, yo tengo buenas noticias para Judea, para esta ciudad en Samaria, y la gente escuchó y les gustó lo que escucharon y trajo gran gozo a la ciudad. Y te das cuenta que lo que pasó en Jerusalén fue terrible,
Pero aún así, la palabra salió a otras ciudades y esas ciudades tuvieron ¿qué? Gran alegría. Hubo maldad en una ciudad, pero eso causó buenas noticias en otra ciudad y incrementó el gozo. Yo quiero hacerte una pregunta personal. Esto afecta a muchas personas aquí, en otros cuartos de la iglesia, viendo por transmisión en Internet. Nunca he escuchado de tantas personas queriéndose mover como hoy en día. Muchas personas están diciendo, tenemos que salirnos de California, refiriéndose al comunismo. Yo he escuchado la conversación de irme o no irme más que nunca antes. Si tú has vivido aquí este último año y no has tenido esa conversación con alguien, me pregunto, ¿dónde has estado? Cuando tengo estas conversaciones con estas personas, y yo voy a permanecer aquí, yo voy a vivir y morir aquí, he hablado con muchas personas que me han dicho, y lo que escucho de ellos, dicen hablan sobre los precios de la gasolina, hablan sobre los precios de las casas en Texas, y luego, después de la tormenta en Texas, he escuchado que hablan sobre ahora Tennessee, hablan sobre lo que el gobernador allá dice versus lo que dice el gobernador de acá, y dice, necesito pensar en el futuro de mis hijos. Me encantaría escuchar, ¿me quedo aquí o me voy? ¿Dónde piensas que voy a compartir el evangelio más? ¿Dónde se va a levantar el nombre del Señor más? ¿Cómo me encantaría escuchar esas cosas? Escuchar que van a tomar su decisión basándose en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos compartir el evangelio a otras personas? Si aquí se está haciendo las cosas peores, entonces tal vez nos tenemos que quedar o tal vez nos necesitan allá, pero basándonos en el evangelio. ¿Quieres quedarte aquí y terminar en la cárcel o moverte allá y sufrir por el evangelio? No me importa dónde vivo, pero hay algo que sí voy a hacer y eso es compartir el evangelio de Cristo Jesús. Si hubo un tiempo que la gente tiene que no huir por su propio bien, sino por el evangelio. La gente necesita el evangelio más que nunca antes. ¿Quién cree las noticias, la narrativa que se nos presenta? Tú vas y hablas con alguien y les puedes preguntar, ¿quieres escuchar buenas noticias? Sí, todos queremos escuchar buenas noticias. Eso es lo que pasó aquí. La buena noticia salió no importando si estaban en persecución o no, porque ellos tenían la buena noticia. Y cuando empezamos a hablar sobre Jesús a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, no puedes ir con ellos y pensar, oh, va a ser controversial, va a llegar a ser difícil. Cuando tú piensas así, te das cuenta de tu debilidad. Y tú dices, si yo voy y comparte esta buena noticia y dices, oh, yo no sé si tengo el poder para convencerlo, te digo, no tienes poder, porque el poder no está en ti, el poder está en el mensaje. El poder está en Él, lo que Él hizo cuando Él murió como paga del pecado para ofrecerle a todos vida eterna. Todos tienen que darte cuenta que Él es el único que tiene poder. Hay poder en el nombre de Jesús. De allí viene el poder. ¿Tú crees en eso? ¿Tú crees que tú tienes una semilla y si tú la siembras aquí, la siembras allá, tú vas a ver el poder de Dios? Ve conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. No tenemos que tener el poder en nosotros mismos. Nuestra fe tiene que estar en la palabra, en el poder del evangelio. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación, para todas las personas, primero para el judío y después para el griego.
El poder está en Cristo Jesús, en quién es Él. Y si empezamos a sembrar su palabra, vamos a ver el efecto poderoso en las personas. Tenemos a diferentes personas aquí, diferentes pasados. ¿De dónde vienen? ¿Quién compartió el evangelio contigo? ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a Cristo? Pero todos tenemos la misma historia. La forma en que tú fuiste salvo es que tú escuchaste el evangelio y de allí viene el poder. Hay poder en la semilla de la palabra. Es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Aquí se nos escribe a los dispersados y dice, pues han nacido de nuevo. Tienes un nuevo corazón, tienes el Espíritu Santo. Dice, pues ha nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Si tú estás buscando una vida mejor, déjame decirte que lo que tú encuentres en esta vida, que tú piensas que va a ser mejor, todo eso se va a marchitar. Pasamos demasiado tiempo pensando en nuestra comodidad, cuando en realidad no va a importar en unos días, en un periodo corto, cuando tú recibes un mensaje de texto de alguien que tú amas y te dan la noticia que han muerto y piensas, wow, ellos están en un mejor lugar. Esa mujer, Erlinda, cuando Yui vino y le compartió las buenas noticias, piensa en esto, una mujer que ya estaba a punto de morirse, estaba viviendo en una situación muy difícil, débil, físicamente, lo sientes de seguro hasta en los huesos, y ella escuchó la semilla. Yui le compartió la buena noticia, le compartió sobre Jesús. Leyeron el libro de Juan, oró por ella, y ahora cuando su vida está, ahora ya que ha fallecido, lo que va a permanecer para siempre es que ella escuchó la palabra, porque uno de nosotros salió y compartió con ella. Eso es lo que va a importar. El final de tu vida, lo que va a importar es con quién compartiste el evangelio. Cuando ya las flores se han marchitado, el evangelio de Jesucristo va a permanecer por toda la eternidad. Donde quiera que tú vayas, si te quedas o te vas, te animo que si tú eres dispersado, tú comparte el evangelio, comparte la buena noticia. Ve conmigo a Hechos capítulo 8 y habla sobre Felipe el evangelista. Él está predicando a Jesús y él está haciendo milagros. Espíritus malignos fueron expulsados, personas alabando al Señor, paralíticos sanados. Vemos el evangelio saliendo. Y esta frase me llamó mucho la atención al prepararme esta semana para este sermón. El versículo 8 dice, así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Piensa, empezamos con Jerusalén y lamentación por Esteban, porque había sido matado, y ahora vemos en el versículo 8 que hay mucha alegría en esa ciudad. Lucas nos está diciendo que hubo mucha alegría en la ciudad. Cuando tú siembras el evangelio, ¿qué es lo que vas a recibir? Mucha alegría. Y esto cambió la forma de pensar sobre Huntington Beach. Yo he estado viviendo aquí por varios años, ya llevo casi 7 años aquí, tratando de conocer a la gente, orando por las personas.
y he escuchado sobre el concilio de Huntington Beach y el alcalde, y ellos quieren hacer cosas corruptas y diferente política. No sé si has escuchado sobre lo que está pasando aquí en Huntington Beach, como lo hay en cada ciudad. Si la ciudad haría esto o si la ciudad haría aquello, y la gente siempre se está quejando. ¿No sería bueno si escucharas a alguien decir, sabes, lo que en realidad está dañando la ciudad es que no hay suficiente del evangelio? La necesidad más grande es que hace falta el evangelio. Si nosotros compartiéramos el evangelio con nuestros vecinos, pudiéramos ver más gozo. Ahora estoy estudiando la ciudad de Long Beach. Estamos orando para que haya un pastor allá, para que haya estacionamiento allá, para que haya un edificio. Y he notado que hay muchas personas enojadas y tristes en Long Beach. No estoy tratando de ofender a nadie, los queremos mucho, pero hay personas que necesitan ser liberados en Long Beach. Hay personas que están viviendo en dificultad. No caminas por Long Beach y piensas, wow, qué lugar de alegría, de gozo. Mira todas estas personas viviendo feliz de la vida. Esa no es la impresión que percibo en Long Beach. No veo mucho gozo. Las encuestas que yo he leído me dejan saber que hay mucha ansiedad, hay mucha depresión en nuestras ciudades. La idea de suicidio es algo que está incrementando en nuestra ciudad. Hay una ausencia de gozo que nos tiene que hacer pensar. Tenemos que sembrar el evangelio. Me parece tan interesante cómo lo dice Lucas en el versículo 8, donde dice, hubo mucha alegría en esa ciudad. Esto es algo que Lucas nos quiere dar a entender. Si se predica la palabra, va a haber gozo. Ve conmigo a Lucas 2:10. Nota que estamos leyendo este pasaje y no es Navidad. Esto normalmente se lee durante la temporada de Navidad, pero en realidad esto es de todo el año. Estas son las buenas noticias. Es la introducción de las buenas noticias. Mira lo que dice Lucas 2:10. Nota lo que se dice primero. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El cielo está anunciando que las buenas noticias vienen para todos. Ese es el evangelio. Durante la Navidad la gente parece estar muy contenta, es el tiempo feliz, la gente está contenta con los regalos, los días de descanso y vienen a la iglesia y la gente en la iglesia dice, oh, nosotros no creemos en la alegría, creemos en el gozo porque el gozo es espiritual y notas cómo cambia su gesto. Y muchos cristianos tienen ese gozo tan profundo en su corazón que ni se les nota. Es tan espiritual que ni se les nota. Los ángeles nos dejaron saber que hay buenas noticias que darán alegría a toda la gente. Aquí viene el ejército de ángeles diciendo, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Este no es un gozo que se debe esconder, es un gozo que debe salir de nuestro interior y compartir con cada persona. Es el gozo de conocer a Jesús. Si tú conoces a Jesús, tú vas a tener gozo porque tu vida ya no se basa en tus circunstancias,
Ya no estás en la montaña rusa de circunstancias. Tú vas a ir al cielo, no importando los días buenos, los días malos. Y de ahí viene el gozo. Nosotros debemos, las personas con más esperanza, porque nosotros sabemos el final de la historia y es la gloria eterna. Pueden venir y cancelar muchas cosas, pero no pueden cancelar la palabra de Dios. Yo puedo tener una vida difícil aquí, pero voy a estar celebrando con Jesús para siempre y nada en este mundo me va a poder quitar eso. Ese es el gozo. Es una satisfacción fuerte que no puede cambiar por ninguna circunstancia, porque Jesús es tu Salvador, porque Él es tu buena noticia. Vamos a recordar que este versículo no es solamente para la Navidad, sino es para todo el año. Esto va a traer gozo a todas las personas que escuchan la historia de Jesús. Si ellos se arrepientan de sus pecados, ellos van a tener algo que nunca han tenido, ese gozo, y esa es una característica. Nosotros como cristianos tenemos que sentir gozo. Tiene que ser algo que se ve, que fluye de ti. Nosotros conocemos a Jesús y eso nos trae gozo. Ve conmigo a Lucas 15 y vamos a ver cómo él desarrolla este tema en Lucas 15, 7. Lucas desarrolla esto en Lucas 15 y él va a desarrollar este tema de las buenas noticias trayendo gozo. Aquí vemos la parábola del hijo perdido. En realidad hay 3 parábolas en Lucas 15. Hay una parábola de la oveja perdida, otra parábola de la moneda perdida y la tercera, la parábola del hijo perdido. Pero la idea es sobre algo o alguien que se perdió y llega a ser salvo. Muchas personas usan la parábola del hijo perdido como para hablar de alguien que era cristiano, luego se apartó y luego regresó. No, esta persona nunca había sido salva y llegó a ser salva. La gente que está perdida, Dios los rescató, los salvó. Y mira lo que dice Lucas 15, 7. Dice, de la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Jesús les está diciendo aquí en Lucas 15:2 sobre estas parábolas, diciéndole a los fariseos cómo es que estas personas llegan a ser salvas. Otra vez el versículo 7, de la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Esto es una declaración poderosa. Mira el versículo 10. Dice, de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Piensa en esto. Piensa. Si alguien dice que ya no quiere vivir en pecado y quieren confiar en Jesucristo y quieren tener gozo y confiar en el Señor, si esa persona viene, nosotros oramos por ti, hablamos contigo. Si alguien se arrepiente y cree en la buena noticia de Cristo Jesús, los ángeles en los cielos van a sentir gozo y van a celebrar tu salvación. Esas son buenas noticias de gran gozo. Ahora piensa aún más. Si tú lees los pasajes sobre el cielo, los ángeles no hacen lo que ellos quieren hacer. Ellos están enfocados en el centro, en el que está sentado en el trono, el que está allí en el centro, y hay uno a su derecha, el Hijo del Hombre, y todos los ángeles están enfocados en el Padre y el Hijo. Y si los ángeles se están regocijando, es porque ellos están viendo al Padre regocijarse.
Y eso es lo que vemos aquí en la parábola del hijo perdido. Cuando el pecador se arrepiente, ¿cómo se siente el Señor? Vamos a ver esa imagen. Lucas 15, versículo 20. Así es como Dios te amó a ti cuando te salvó. Dice, entonces regresó a la casa de su padre. Ha decidido regresar el hijo. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. ¿Por qué hay regocijo? Porque a Él le gusta, Él se deleita en salvarte de la oscuridad y traerte hacia la luz. Hay gran gozo para la persona que es salva, hay gozo para los ángeles, hay gozo en el corazón del Padre al tomar a su Hijo que Él ha salvado. Estas son buenas noticias. Tú estás allí sentado al lado de alguien en el autobús o en la lavandería o en el trabajo o estás en una conferencia en Zoom, estás teniendo interacciones con personas y tú puedes decirles que sus almas pueden ser salvas, cómo ellos pueden ir al cielo cuando mueran y cómo ellos pueden sentir el fruto del Espíritu Santo de amor, de gozo. ¿Y tú tienes miedo a compartir eso con ellos? Tenemos todo esto muy torcido. Nosotros tenemos las buenas noticias. Ellos necesitan escuchar estas noticias. Si ellos son esa tierra fértil, ellos van a tener gran gozo. ¿Y por qué vamos a quitarles ese gozo? ¿Por qué lo vamos a mantener de una forma egoísta? Me pregunto, ¿tenemos el gozo nosotros? Ese gozo está sobre todas nuestras circunstancias. Ve a Lucas 24. Lucas 24, 52 y 53 es lo último. Es la conclusión de Lucas. Acaban de ver la ascensión de Jesús. Lucas 24, 52 y 53. Después que supieron sobre la muerte y la resurrección, sabían que Él era el Señor, que iba a regresar. Miren la respuesta. Entonces ellos lo adoraron. Si no tienes gozo, es porque no te estás enfocando en Jesús. Pero si te enfocas en Él, vas a tener gozo. Dice, y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú quieres adorarlo. Ellos están hablando un buen mensaje de Dios. Mira lo que Dios ha hecho. Me pregunto lo que sucedería aquí, porque no podemos cantar aquí adentro. Después que terminamos un sermón, después usualmente pasa Ryan y él empieza a tocar la guitarra y ustedes empiezan a cantar y todos empiezan a cantar. Entonces, pregúntate, ¿en realidad necesitas eso? ¿Necesitas que alguien te diga que cantes o dentro de ti hay una adoración hacia el Señor? Puedes ponerte de pie y puedes decir, yo quiero adorar al Señor. Yo tengo algo bueno que decir sobre el Señor porque Él me salvó. ¿La adoración viene de afuera o viene de adentro? Es una respuesta sincera a Dios porque tenemos su gozo. Es ese gozo que libera a las personas. Siento que hemos desarrollado una cultura de, hey, tú, canta una canción y dirígeme en adoración.
Pero en realidad la adoración es yo decir algo bueno de Dios, hablar sobre el gozo que ya está dentro de mí. Esta gente está adorando al Señor al final de este evangelio. El punto número 2 es, tienes las buenas noticias que tu ciudad necesita. Tienes las buenas noticias que tu ciudad necesita. Si tú tienes las buenas noticias, tú estás equipado para compartir el evangelio porque tú sabes cómo fueron perdonados tus pecados y ahora puedes compartir con otras personas. Estás en una vida nueva. Así como Cristo murió y resucitó, así tú también has muerto y resucitado. Tú tienes un testimonio, tienes el evangelio de cómo sucedió en tu vida. Eso es lo que significa evangelizo, compartir el evangelio a más personas. Siembra las buenas noticias. Estamos aquí para esa razón. Si tú eres cristiano y tú dices, sí, esto me pasó a mí, tengo un gran gozo en mi alma, los ángeles se regocijan, tú me vas a decir a mí que eso ha pasado en tu vida y no quieres compartirlo con otras personas. ¿Cómo es que eso tiene sentido? ¿Cómo es que llegamos a un cristianismo en los Estados Unidos donde tenemos el evangelio, tenemos las buenas noticias y aún así nos decimos, no sé si compartirlo con la gente? Esto es algo que todos debemos pensar. Yo tengo algo que vale la pena compartir y me pregunto, aquí en este servicio, en este momento, si nosotros decimos, ¿quién quiere adorar al Señor? ¿Quién tiene gran gozo en su corazón? ¿Quién se quiere poner de pie y bendecir al Señor? No sé si sabes, pero los sábados hacemos muchas cosas fuera de lo común y lo hice anoche. Les pregunté quién se quiere poner de pie y compartir un poco. Y la gente estaba como sorprendida, ¿qué es lo que está pasando? La gente se está poniendo de pie y compartiendo. Y la gente se puso de pie. Un señor aquí se puso de pie y dijo, yo quiero decirle a todos que cuando yo me convertí, me dijeron mis amigos, oh, eso se te va a pasar. Y yo tenía mucho gozo y ellos dijeron, solo es una fase. Y estoy aquí para decir, 6 años después, yo sigo teniendo el gozo del Señor. Y la gente ahora lo cree y podíamos sentir el poder y la gente compartiendo, diciendo lo que el Señor hizo en el evento de hombres, en el ministerio de preparatoria, con todas las personas siendo bautizadas. Y de repente hubo un hombre que se puso de pie, el Señor que habló conmigo la semana pasada en mi oficina. Él se puso de pie y llegó un poco tarde, ni sabía que yo compartí sobre nuestra reunión al principio. Él se puso de pie y dijo, yo dudaba de mi salvación, pero esta mañana le pedí al Señor que cambiara mi vida y Él me salvó hoy. Tuve a alguien aquí en la noche que me dijo, nunca he escuchado un regocijo así en una iglesia en el pasado. ¿Te das cuenta que lo que ese señor estaba diciendo es que Dios lo amó lo suficiente, que el Padre corrió hacia él, lo abrazó y que toda la multitud de ángeles se regocijaron porque su alma fue salva ayer? Y el problema que yo tengo es que yo pienso que si la gente escuchara que el gobernador fue destituido, o si la gente escuchara que las restricciones ya no estuvieran en pie, siento que la gente se regocijaría más que en el evangelio. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y ver lo eterno, que esas almas son las que importan. Esas almas van a vivir para siempre en la presencia de Jesucristo. Esas personas van a sentir gozo,
Vamos a orar. Padre, te oramos que cuando nos reunamos como iglesia, que nosotros podamos venir con una buena palabra, que adoremos de nuestro corazón. Muchas personas están quejándose, la gente está hablando de cosas negativas. Te pido que nosotros podamos brillar esa luz, que podamos sembrar esa semilla y podamos verte, levantar a personas. Oro que tú nos inspires, que tú tomes la maldad y obres para bien, que no importa lo que nosotros hagamos y no importa dónde vayamos, podamos sembrar esa semilla y que esa semilla le traiga gozo a las personas. Usa este estudio para inspirarnos a vivir con fe y que el nombre de Jesús sea levantado en alto, que el evangelio salga. Pensamos en Erlinda, que murió esta semana, y pensamos sobre cómo ella está viendo tu gloria, te está adorando. Te damos gloria porque Yui compartió la palabra con ella. Te pedimos que tú nos ayudes a compartir tu palabra a personas antes de que mueran. Oramos todo esto en tu nombre. Amén.